Mi nombre es Lautaro Cheuque y quiero presentar el programa radial Somos Revolución, que tiene como objetivo conocer y entender la geopolítica actual, nuestra historia que es muy importante y que los pueblos escriban su propia historia. Somos Revolución. FM 713 Radio Escolar. Muy buenos días, ahora sí, compañeros, compañeras, a los que están detrás del vidrio, a Milagros. Comenzamos en tiempo récord, ahí justamente me comentó en chiste Milagros, ahora cuando llegué recién al espacio de la radio, tiempo récord, porque apenas tocó el timbre, traté de estar acá lo más rápido posible, así que para que nieve, como dijimos el año pasado. Un acontecimiento como este es para que nieve, ¿no? De repente en verano. Así que damos con estas palabras, damos comienzo al episodio número 14, vendría a ser, de Somos Revolución, en el que, como ya dejamos claro en el anterior programa, vamos a seguir hablando un poco de marxismo, ¿no? Pero en este caso va a ser más la mitad, ¿no? De este programa va a ser... voy a sacar fragmentos, ¿no? Como en el anterior, del mismo manifiesto comunista, como habíamos dejado claro, pero en el siguiente bloque vamos a dar como la práctica, ¿no? De las teorías marxistas, rápidamente, porque no se puede dar en un solo bloquecito un análisis rápido de toda una, por ejemplo, revolución marxista y una estructura de una sociedad o socialista, ¿no? Porque marxista quizás... no se ha llegado a un nivel de sociedad tan avanzado como el marxista, ¿no? Que eso iremos desarrollando justamente en este programa. Así que sin perder mucho más tiempo, voy a seguir redundando, como también avisé en el programa anterior, un poco con las ideas, ¿no? Para que queden bien claras y para que no sea tan fácil que nos llegue el cuento de que el comunismo es muerte o que Somos Revolución apoya una dictadura, por ejemplo, que es quizás... algunos comentarios que he escuchado que no se dice de frente, pero que se escucha, ¿no? Quizás de fondo en algunos momentos. Así que, dando lectura, ¿no? Del primer párrafo que quedó pendiente, ¿no? Es una aclaración que hacen acá los compañeros, ¿no? Marx y Engels, que textualmente se los voy a leer. No queremos de ninguna manera, bajo ningún término, abolir la apropiación personal de los productos del trabajo, es decir, los productos que se generan por esas horas de trabajo asalariado de los obreros, ¿no? No queremos de ninguna manera abolir esa apropiación personal de los productos del trabajo, indispensable para la mera reproducción humana. Es decir, no van a abolir ni van a destruir esa base, van a desarrollar como en verdad debería desarrollarse fuera del capitalismo para que ese obrero pueda progresar. No van a destruir la base, porque así se destruiría cualquier intento de mejorarla. La van a mejorar en tal caso, la van a volver justa como debería ser, fuera del capitalismo, ¿no? Lo que nosotros queremos es suprimir, lo que le decías acá, el carácter miserable de esa apropiación, que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital del burgués, y tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante exige que viva. Porque si los burgueses ya tienen sus objetivos con esas horas de trabajo asalariado cumplidos, este trabajador les aseguro que desaparece. En nuestra realidad, en la realidad de esos momentos y en la de mucho atrás, si no le servís a un burgués, te quedás afuera. Y te puedo asegurar que ahí no vas a encontrar otra cosa que tu final, en pocas palabras, y siendo más directo, tu final. Porque al burgués no le importa tu situación, ni menos le va a importar tu vida si no le servís, si no le sirven esas horas de trabajo que vos realizaste ya. Si ya hiciste que acrecentara su capital hasta un punto para que él después se siga expandiendo, te puedo asegurar que no vas a servir de nada para él. Y que vas a quedar afuera totalmente. Y que ahí después te vas a dar cuenta que no eras el capitalista, que el trabajador no es el capitalista, que el trabajador nunca en su vida fue ni será capitalista,
para esos que se llaman capitalistas y que son de la clase baja, cuando te echan de tu trabajo asalariado, de la explotación directa que te realizan, ahí es donde te das cuenta que no eras tanto el capitalista, sino el verdadero capitalista es el burgués, porque nosotros somos productos nomás del capitalismo y somos esclavos de los burgueses y del capitalismo en sí. En la sociedad burguesa, el trabajo vivo no es más que un medio de incrementar el trabajo acumulado, lo que les estaba diciendo. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es más que un medio de ampliar, enriquecer y mejorar la vida de los trabajadores. Es decir, por medio en una sociedad comunista, ¿no?, de la que nunca se ha llegado, porque nunca se logró abolir completamente las clases, el socialismo es un proceso para llegar a la sociedad comunista, ¿no? Eso era lo que les comenté rápidamente al principio. En este caso, las horas de trabajo de todos los trabajadores, de todos y todas, incrementarían justamente la calidad de vida de ellos, porque las ganancias irían realmente a ellos, y en tal caso esas horas de trabajo podrían mejorar sus condiciones de trabajo en sí, podría mejorar en condiciones justamente el mismo trabajo, esas horas de trabajo, cabe aclarar. Y la burguesía, estos son de los cuentos, ¿no? Vamos a que acá ya voy a comenzar así la oración, pero ya el mismo Karl Marx y Engels, que escribieron en 1850 el manifiesto, les decían en la misma cara las mentiras que nos dicen ahora nosotros. Una mentira que lleva más de 200 años existiendo y sigue siendo la misma. Y la respuesta de nosotros va variando, porque los discursos van variando, las épocas van variando, pero la respuesta es la misma. Nuestro enemigo es la ignorancia. ¿Y cómo pueden creer un cuento que lleva más de 200 años de existencia, que el mismo Marx y Engels tuvieron que escribir un manifiesto más allá para plasmar las ideas, para que de una vez se terminen esos cuentos y esas mentiras de los capitalistas? Nos vamos a la pausa de los cortitos, a la eterna por ahora pausa de los cortitos, que ya iremos modificando dentro de los siguientes programas, como la promesa eterna, ¿no? Así que nos vamos a la pausa guevariana y ya regresamos. Somos revolución. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos. Los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Los jóvenes, yo entre ellos, de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura. Hay que estudiar de todas. El 1% más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que avanza y se opone a acabar el mundo del petróleo y del carbón, porque es su propia fuente de riqueza. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. En su poder de prohibición y censura gritan: ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. El libre mercado no era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. Somos revolución. Volvemos de la pausa de los cortos, como siempre, escuchando a los dos personajes que nos inspiran, ¿no?, a estudiar más, pero más por el lado del Che, ¿no? Porque Petro se nos está desviando, lamentablemente, compañeros y compañeras. Se está creando una línea de pseudo izquierda, que eso ya también lo abordaremos, ¿no?, en algún futuro programa sobre la actualidad, ¿no? Pero el compañero Petro, lamentablemente, creo que lo vamos a tener que dejar de llamar así, porque se está creando una, como decía, como una pseudo izquierda ahí, están haciendo una coalición, puede ser ahí media peligrosa para los que tenemos valores de igualdad, ¿no? Así que a tenerlo en cuenta como un dato. Siguiendo con esta lectura, que va a ser el último párrafo, porque voy a desarrollar después una pequeña comparación que hice para que se entienda, por ejemplo, cómo son los ideales comunistas en un ejemplo, pero voy a leer el último párrafo, ¿no?, que, como decíamos, son de los supuestos cuentos sobre el comunismo, las leyendas negras, como alguna vez escuché ese término del comunismo.
Por ejemplo, en este párrafo, que lo voy a leer textualmente, se dice una mentira actual, pero que en ese momento tuvieron que responder en el mismo manifiesto Marx y Engels. Que, como decía, no nos podemos creer una mentira que dure más de 200 años, no puede ser que sigamos repitiendo lo mismo. Y la burguesía dice que la abolición de semejante estado de cosas, es decir, la abolición de la sociedad burguesa, es la abolición de la personalidad y de la libertad. Y con razón, pues se trata efectivamente de abolir la personalidad burguesa. Como estaba diciendo, la personalidad burguesa, la independencia burguesa y la libertad burguesa. Es decir, eliminar la clase burguesa y darle todos esos beneficios que tenían a los mismos trabajadores. Es decir, que la clase trabajadora sea la empoderada, que no sea una pequeña cúpula, que los trabajadores se sumen y tengan un poder real frente a una sociedad comunista, frente a un Estado, ¿no?, comunista. En pocas palabras, resumiéndolo acá en otro párrafo que tengo, que lo armé, ¿no?, más o menos, desde el instante para los burgueses, ¿no?, desde el instante en que la propiedad personal no puede transformarse en propiedad burguesa, es decir, en capital, desde ese instante la personalidad queda suprimida. Es decir, para los burgueses, si eliminan su propia propiedad burguesa, que solo ellos lo tienen en una pequeña cúpula, ya se elimina toda la personalidad en sí, la libertad que tienen todas las personas en la sociedad, ¿no? Es decir, claramente los burgueses tienen el discurso de que el comunismo es una abolición a la libertad de expresión y a todos los factores a los que hoy le llamamos libertad, ¿no?, porque les afecta a ellos, puntualmente. Y saben que si dicen no, porque nos afecta a nosotros, claramente la sociedad puede haber un sector que vea algo raro, ¿no? Entonces dice, vienen por todos, cuando el comunismo no viene por todos, viene solo a voltear, por decirlo así, a los más ricos y a los que más explotan a la sociedad y a los que más nos matan de hambre, a todos y todas. Así que, terminando con la lectura del manifiesto en particular, voy a seguir con una investigación que hice breve, ¿no? Aunque todo esto es una investigación, voy a seguir con lo que decía de una comparación muy interesante, pero que me voy a tener que apurar para que nos alcance el tiempo. Primero, nos situamos en el año 1936, ¿no? Un poco adelante, unos 80 años adelante, ¿no?, desde la escritura del manifiesto. Está Franklin Roosevelt en la presidencia de los Estados Unidos de América. ¿Y en qué situación están los Estados Unidos de América? Como ejemplo, ¿no?, para entender la comparación entre que se hizo en su momento y que se sigue haciendo, solo que no hay un representante de esta ideología, entre comunismo y capitalismo, ¿no? Por ejemplo, en la actual igual, llevándolo a la actual, pero en ese momento igual, claramente, no hay ningún artículo de la Constitución estadounidense, no hay ningún apartado en el que se hable de los derechos de las mujeres. Ningún apartado en la Constitución estadounidense. Hay leyes que son federales o estatales, pero no hay en la misma Constitución, que es de donde se basan los derechos de los estadounidenses, no hay ni un apartado para las mujeres. Ninguno. No existe. Y, por ejemplo, la primera ley más importante, también lo dejaremos todo entre comillas, porque es relativo, porque no se lleva a cabo al final del día, si vemos los números en tal caso. En 1964 se establece en la sección 7 la Ley de Derechos Civiles, ¿no?, en una de las leyes por ahí federales, que prohíbe la discriminación en el ámbito de empleo por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Es decir, prohíbe claramente la discriminación en el ámbito laboral de razas, como se decía antes, entre personas no que sean distintas, que tengan distintas características. Prohíbe, supuestamente, ¿no?, que abarca todos los aspectos laborales, contratación, despido, condiciones de trabajo, etcétera. Apenas en el 64. Y ojo que lo sigo aclarando, es relativo. Porque si vemos Estados Unidos, los más discriminados, ¿quiénes son? Por ejemplo, los mexicanos. Y las mujeres, aunque sean estadounidenses, también son discriminadas. Se produce una de las sociedades más machistas posibles son la sociedad estadounidense. Después, apenas en el 93,
hay una ley que supuestamente beneficia a las mujeres, que ahí la voy a leer. Permite a los empleados esta ley, ¿no? De licencia familiar y médica sería. Permite a los empleados elegibles tomar hasta 12 semanas de licencia no remunerada. Es decir, que no te van a pagar, no te las van a pagar. Por razones familiares o médicas, que esto incluye claramente el nacimiento y cuidado de un hijo, ¿no? Si una mujer queda embarazada, puede pedir este supuesto beneficio, que no es un beneficio, al fin y al cabo, simplemente la ley estadounidense supuestamente te permite tomarte 12 semanas, es decir, no te permite, no, supuestamente no, al patrón no le permiten echarte por esas 12 semanas, pero que igual no te las pagan, así que no sé dónde está el beneficio. Y apenas son 12 semanas, ojo. Un embarazo dura mucho más que eso, ¿no? Entonces, esto en el 93, apenas, y ni es un derecho, ojo, yo estoy leyendo lo que traté de rescatar más ni humano, se puede decir, en la sociedad estadounidense. Y que en estas cosas, estas simples cosas, de que no haya ni siquiera un artículo dedicado a las mujeres, sobre los derechos de las mujeres, en la Constitución estadounidense, en la supuesta tierra de la libertad, nos da la idea de que en lo único que son buenos los estadounidenses, lo único que representan los valores estadounidenses, son en los valores de abuso. Si se puede hablar de Estados Unidos, se puede hablar de abuso, del rey del abuso. En pocas palabras, de la tierra del abuso contra las personas y contra las mujeres, por ejemplo. Y ahora, para que sea una comparación ya, vamos a leer de 1936 la Constitución de la Unión Soviética, firmada durante la presidencia, porque fue o durante el mandato, ¿no? Porque fue elegido entre los soviets, del infame Joseph Stalin. Infame para los Estados Unidos, ¿no? Artículo 122, relacionado con las mujeres, ¿no? Esto, si ustedes buscan PDF, Constitución de la Unión Soviética 1936, les va a aparecer. La mujer tiene en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, iguales derechos que el hombre en todos los dominios de la vida económica, pública, cultural, social y política. Garantizan el ejercicio de estos derechos la concesión a la mujer de los mismos derechos al hombre en materia de trabajo, salario, descansos, seguros, sociales e instrucción, la protección de los derechos de la madre y del niño por el Estado, la ayuda del Estado a las madres de prole, es decir, de muchos hijos numerosas, y madres solteras, ¿no?, o solas, la concesión a las mujeres de vacaciones pagadas en caso de embarazo y una extensa red de casas de maternidad, es decir, de casas donde se cuidan a los niños, ¿no?, a los bebés, casas cuna y jardines de la infancia donde pueden estar los niños. Artículo 123, me voy a apurar acá. Es ley inviolable la igualdad de derechos de los ciudadanos de la URSS sin distinción de nacionalidad ni de raza en todos los dominios de la vida, económica, pública, cultural, social y política. La ley castiga toda restricción, directa o indirecta, de los derechos o inversamente el establecimiento de privilegios directos o indirectos de los ciudadanos por razón de la raza y la nacionalidad que pertenezcan, lo mismo que toda prédica de exclusionismo racial o nacional, o de odio y desdén racial o nacional. ¿Qué les puedo decir yo, compañeros y compañeras? Miren esa comparación, la supuesta tierra de las muertes, de las injusticias, como se le dice a la URSS, más de 20 años antes tenía derechos firmados en la misma Constitución, es decir, volvieron a inscribir la Constitución, ¿no? La volvieron a escribir en una nueva, cuando se establecieron los soviets, liderados por Lenin, y al mando de Stalin, del infame, vuelvo a decir, Stalin para los estadounidenses, firma los derechos de la mujer en la Constitución. Es decir, la Constitución es como habíamos dicho, los artículos de la Constitución son los que no pueden ser rebasados por ninguna ley ni nada. La Constitución es lo que está más arriba de todo. En la llamada Tierra de las Muertes se encontraba la tierra, podríamos decir, más cercana a lo que se puede decir hoy como justicia social. Lo dejamos por este episodio. En este caso nos iremos como siempre, hasta la victoria siempre, y en este caso sí con un Che Guevara o nada, ¿no? Para variar un poco.